Cuando el expresidente Donald Trump declaró la guerra a los poderosos cárteles de México, nadie esperaba la respuesta que siguió. Los cárteles, conocidos por sus tácticas despiadadas, no se quedaron callados. En su lugar, enviaron un mensaje escalofriante a Estados Unidos, uno que ha dejado a la gente en vilo. ¿Qué dijeron exactamente? ¿Y qué significa esto para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México? Sumerjámonos de lleno en la historia. Créanos, es más intensa que cualquier otra que haya visto en los últimos tiempos. El escalofriante mensaje del cártel que Estados Unidos no olvidará. Los trágicos sucesos en torno a la muerte de Nicholas Douglas Quetz han conmovido los corazones de muchos y enviado ondas de choque a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. El 19 de octubre, Nicholas, veterano de la Infantería de Marina de 31 años, se dirigía con unos amigos a la playa de Rocky Point, un popular destino del norte de México. Nicholas, que había servido a su país y trabajado en proyectos de recuperación de aguas en el condado de Pima, Arizona, lo veía como una oportunidad para desconectar y disfrutar del fin de semana. Pero a solo 50 kilómetros al sur de la frontera entre EEUU y México, el viaje dio un giro inesperado. Conduciendo por la carretera Caborca-Altar, el grupo de Nicholas se encontró con lo que las autoridades describieron más tarde como un puesto de control ilícito. Estos controles improvisados suelen ser instalados por grupos que pretenden ejercer control sobre su territorio. Como los viajeros no se detuvieron, un vehículo los persiguió, lo que hizo que la situación se tornara peligrosa. La Procuraduría de Sonora confirmó lo que llamó un ataque directo. Dejó a todo el mundo preguntándose, ¿cómo pudo ocurrirle esto a un veterano de EEU tan cerca de casa? Las respuestas, sin embargo, solo profundizarían el sentimiento de conmoción e indignación. La familia de Nicholas se vio rápidamente inmersa en un torbellino de dolor, ira e incredulidad. El teniente coronel retirado Warren Douglas Quetz, padre de Nicholas, habló sobre la terrible experiencia. En reuniones privadas con Donald Trump y el senador J.D. Vance, que en aquel momento hacían campaña en Arizona, relató cómo reaccionó el expresidente. Me miró la foto de Nick. Tenía una lágrima en el ojo y dijo, «Contadme qué ha pasado». Se enfadó mucho cuando le contamos la historia. Me dijo, «Dime qué puedo hacer por ti y por tu familia», cuenta el mayor de los Quetz. Esta es una foto del presidente electo Donald Trump con la familia del fallecido. Fue un momento de emoción cruda, pero indicaba algo más grande, la flagrante ausencia de acción de la administración actual. El padre de Nicholas lamentó que nadie de la administración Biden-Harris hubiera tendido la mano. Un veterano del ejército estadounidense en tránsito por México fue ejecutado y 4 días después, ningún funcionario, aparte del consulado en México, ha hecho ningún esfuerzo por ponerse en contacto con nosotros o proporcionarnos información actualizada sobre lo que está ocurriendo, dijo. Su exigencia era simple, una investigación y enjuiciamiento bajo jurisdicción estadounidense. ¿Cómo puede ser que este marine sea asesinado 30 minutos al sur de la frontera?, cuestionó. Su frustración creció hasta el punto de plantearse pedir ayuda a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. El incidente de Nicholas Quetz no es un caso aislado. En los últimos años, los cárteles se han vuelto más audaces y sus acciones han traspasado las fronteras. Estos sucesos no se producen al azar, sino que son movimientos calculados para afirmar su dominio y enviar un mensaje. Y ese mensaje es muy claro. Nos observan y no temen actuar. Apenas unos meses antes, en 2023, otro incidente acaparó los titulares cuando 4 estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, una ciudad fronteriza tristemente célebre por la actividad de los cárteles. 2 de ellos perdieron la vida trágicamente. Las autoridades mexicanas entregaron los cadáveres de Shaid Woodard y Sindel Brown a las autoridades estadounidenses en Matamoros. Según un testigo de Reuters, los 2 fueron llevados de vuelta a Estados Unidos a través de la frontera. El grupo había realizado un viaje rutinario, pero se enredó en el territorio de un cártel. Días después, el cártel del Golfo, presuntamente responsable del ataque, entregó a 5 individuos como forma de disculpa. Les acompañaba una nota en la que lamentaban las acciones de individuos indisciplinados dentro de sus filas. Las fotos mostraban la nota dejada junto a los 5 hombres con las manos atadas en Matamoros. Aunque una fuente mexicana implicada en la investigación confirmó que los hombres fueron entregados, expresó sus dudas de que fueran realmente responsables del ataque. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, estado en el que se encuentra Matamoros, optó por no hacer comentarios sobre las crecientes informaciones en torno al incidente. Este silencio no hizo sino ahondar el misterio, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre lo que realmente ocurrió en esas horas críticas. Mientras tanto,
Una declaración separada de la oficina del fiscal general del Estado reveló un giro sorprendente. Su investigación sugería que los estadounidenses habían sido llevados por sus captores a una clínica local, donde al parecer recibieron atención médica. Esto suscitó dudas. ¿Por qué buscarían sus secuestradores ayuda médica para ellos? ¿Se trataba de un intento de encubrir sus actos o de una señal de discordia interna entre los secuestradores? A medida que se iban conociendo más detalles, una fuente mexicana familiarizada con el caso ofreció una actualización más impactante. Las pruebas indicaban que los hombres fallecidos probablemente habían sucumbido a las heridas sufridas durante el asalto inicial en Matamoros. Ahora se cree que el ataque de los hombres armados les infligió heridas mortales. Mientras tanto, sus dos compañeros supervivientes ya han regresado a Estados Unidos, trayendo consigo sus propios desgarradores relatos de la terrible experiencia. El fiscal general de Tamaulipas añadió otro elemento a la historia, sugiriendo que el secuestro podría haber sido un trágico caso de confusión de identidad. Pero esta explicación dejó más preguntas que respuestas. Si los atacantes habían confundido al grupo con otra persona, ¿por qué se llevó a cabo una acción tan brutal? ¿Qué había desencadenado realmente esta aterradora serie de acontecimientos? A pesar de estas declaraciones oficiales, las razones del ataque siguen sin estar claras, manteniendo el incidente envuelto en la incertidumbre. Aunque todo el suceso pueda parecer un sueño, da una idea de las operaciones de los cárteles. Tienen un poder inmenso, operan en un espacio en el que se pueden pedir disculpas, pero la rendición de cuentas sigue siendo turbia. Pero eso no es todo en las actividades de los cárteles. El incidente de Matamoros se hace eco de un capítulo aún más oscuro de 2019, cuando 9 miembros de la familia LeBaron fueron atacados cerca de la frontera entre Chihuahua y Sonora. La familia estadounidense mexicana, conocida por su comunidad unida y su forma de vida pacífica, se convirtió en el blanco de la agresión de los cárteles. 3 mujeres y 6 niños perdieron la vida mientras viajaban en un convoy de todoterrenos. Los atacantes no solo dañaron a la familia, dejaron tras de sí una escena que perseguiría a los testigos para siempre. Los vehículos aparecieron calcinados, acribillados y esparcidos por carreteras remotas. Algunos de los niños consiguieron escapar, pero estuvieron perdidos en la naturaleza durante horas antes de ser rescatados. «Esto es para que conste», dice una voz masculina que habla inglés con acento estadounidense, fuera de cámara. «Nita y 4 de mis nietos están quemados y tiroteados», dice el hombre, refiriéndose a Ronita LeBaron, una de las 3 mujeres que perdieron la vida en el ataque. Las autoridades especularon con la posibilidad de que el ataque hubiera sido un caso de confusión de identidad. Sin embargo, los miembros de la familia discreparon rotundamente, insistiendo en que los atacantes sabían exactamente a quién iban dirigidos. «Llevamos aquí más de 50 años. No hay nadie que no los conozca. Quienquiera que haya hecho esto era consciente». «Eso es lo más aterrador», dijo Alex LeBaron, pariente de las víctimas. La familia LeBaron, no ajena al peligro, llevaba años enfrentándose a continuas tensiones con los narcotraficantes de Chihuahua. Los conflictos que mantenían desde hacía tiempo con estos grupos pintaron un temible telón de fondo para la tragedia. Estos sucesos, por desgarradores que sean, apuntan a un problema mayor: la creciente audacia de los cárteles para enviar advertencias, incluso a una superpotencia mundial como Estados Unidos. La selección de estadounidenses como objetivo no es casual, sino estratégica. Los cárteles operan a menudo con cierto grado de impunidad en México, aprovechando la debilidad de los sistemas de aplicación de la ley y la corrupción profundamente arraigada. Cuando los estadounidenses se ven implicados en sus actividades, no se trata solo de reafirmar el control territorial, sino de desafiar a la autoridad en un escenario internacional. Es su forma de decir: somos intocables. Incidentes como este tienen implicaciones de gran alcance para la diplomacia, la seguridad y la vida de los ciudadanos de a pie. Estados Unidos lleva mucho tiempo colaborando con México para combatir la influencia de los cárteles, pero estas alianzas suelen estar plagadas de dificultades. Por cada paso adelante, incidentes como las muertes de Nicholas Quetz y la familia LeBaron parecen 2 pasos atrás. El llamamiento a Estados Unidos para que adopte una postura más firme en estas cuestiones se hace más fuerte con cada tragedia. Familias como las de los Quetz y los LeBaron quieren algo más que condolencias, quieren responsabilidad y acción. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cómo se puede conseguir esto cuando los cárteles ejercen un poder tan inmenso? En el fondo, el mensaje del cártel no solo va dirigido a los políticos o a las fuerzas del orden, sino que pretende inquietar a la gente corriente. Es una advertencia de que su alcance se extiende más allá de las fronteras, a las vidas de cualquiera que se atreva a cruzarse en su camino. Para familias como las de los Quetz y los LeBaron, el dolor de la pérdida se ve agravado por las preguntas sin respuesta. ¿Quién hará justicia?
¿Cómo se lucha contra una organización que actúa al margen de la ley? Son preguntas que perduran mucho después de que desaparezcan los titulares. Mientras Estados Unidos se debate sobre cómo responder, una cosa es cierta: los cárteles han movido ficha y el mundo está mirando. Ya sea a través de la justicia, la diplomacia u otros medios, el mensaje de Estados Unidos debe ser igualmente firme. Los trágicos acontecimientos y la creciente agresión de los cárteles han preparado el escenario para una confrontación mayor, que se desató cuando Donald Trump declaró la guerra a estas organizaciones criminales. Cómo el grito de guerra de Trump desencadenó las acciones del cártel. Una tormenta de controversia estalló después de un post viral. X compartió un video de Donald Trump declarando lo que él llamó una guerra contra los cárteles de la droga. Nuestro país está siendo envenenado desde dentro por las drogas y por todos los otros crímenes que están teniendo lugar. Los cárteles de la droga están librando una guerra en Estados Unidos, y ha llegado el momento de que Estados Unidos libre una guerra contra los cárteles. En el vídeo, Trump lanzó un mensaje contundente a los miembros de los cárteles. Sus días de tolerancia habían terminado. Su retórica, cargada de desafío y determinación, tocó la fibra sensible de muchos estadounidenses, pero también generó inquietud más allá de las fronteras de Estados Unidos. En esta declaración, Trump pidió medidas drásticas para combatir la creciente violencia de los miembros, así como la crisis del fentanilo, un problema acuciante que devasta a las comunidades estadounidenses. ¿Su solución? Atacar la fuente, las redes criminales más poderosas de México. Sin embargo, el enfoque que Trump supuestamente respaldó dejó a muchos lidiando con sus implicaciones, especialmente en las relaciones México-Estados Unidos. Los informes de Rolling Stone revelaron que la visión de Trump iba más allá de la mera retórica. Antes de las elecciones, declaró sus planes de enviar unidades de operaciones especiales estadounidenses a México, con un objetivo principal: atacar a los líderes de los cárteles. En palabras de Trump, espera hacer un uso apropiado de las fuerzas especiales, la guerra cibernética y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño a los líderes, la infraestructura y las operaciones de los cárteles. Las misiones, según fuentes cercanas a Trump, procederían con o sin la aprobación del gobierno mexicano. Según Rolling Stone, Trump habría preguntado a sus asesores por qué los asesinatos no llevan mucho tiempo realizándose. En su opinión, desmantelar los cárteles apuntando a sus principales líderes, al igual que la redada estadounidense de 2019 contra el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, era la clave para paralizar sus operaciones. Aunque Trump aún no ha esbozado todos los detalles de su plan, su determinación de actuar unilateralmente, si fuera necesario, desató encendidos debates. Por un lado, sus aliados creen que una acción tan decisiva podría suponer un alivio inmediato para las comunidades asoladas por el narcotráfico. Por otro lado, a los críticos les preocupan las consecuencias de socavar la soberanía de México y la posibilidad de una escalada de violencia en una región ya de por sí volátil. La retórica de Trump no surge de la nada. Durante su presidencia, planteó ideas como utilizar ataques con misiles para interrumpir las operaciones de los cárteles e invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, rara vez utilizada, se aprobó originalmente durante un conflicto con Francia y otorga a los presidentes de Estados Unidos poderes extraordinarios en tiempos de guerra o de amenazas a la seguridad nacional. La ley permite al presidente tomar medidas cuando Estados Unidos está en guerra con otro país o cuando una nación extranjera amenaza con invadirlo. La ley también puede invocarse si se intenta o se amenaza con una invasión real o una acción hostil contra Estados Unidos. Una vez que esto sucede, el presidente debe anunciar públicamente la situación, desencadenando los poderes de la ley. Así, cuando EEUU está en guerra o se siente gravemente amenazado, el presidente puede declarar enemigos extranjeros a determinados ciudadanos extranjeros, en particular los del país contrario. Esta designación significa que cualquier persona del país hostil que no sea ciudadano estadounidense y tenga al menos 14 años puede ser detenida, retenida y expulsada del país. Se trata de una poderosa herramienta que permite al gobierno expulsar a personas que podrían considerarse una amenaza para la seguridad nacional. La ley se aplicaba originalmente solo a los varones nacionales de países enemigos, pero se actualizó en 1918, durante la Primera Guerra Mundial. El presidente Woodrow Wilson pidió al Congreso que modificara la ley para que pudiera aplicarse tanto a hombres como a mujeres de naciones enemigas, como las nacidas en Alemania, durante la guerra. Curiosamente, la ley también se ha aplicado a los niños en algunos casos. Aunque técnicamente no se aplica a los menores de 14 años, en conflictos pasados como la Segunda Guerra Mundial,
A veces se detenía a niños de naciones enemigas junto con sus padres para evitar la separación familiar. Si no podían permanecer con sus familias, a menudo se enviaba a los niños a orfanatos como alternativa. Aunque la ley puede parecer anticuada, ha desempeñado un papel importante en la configuración de cómo Estados Unidos trata a los extranjeros en tiempos de guerra o crisis. Es por esta razón que Trump argumentó que la ley podría proporcionar una tremenda autoridad para expulsar a individuos relacionados con cárteles y redes criminales de suelo estadounidense. Sin embargo, su potencial uso plantea dudas sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales. Pero eso no es todo en la larga lista de planes de Trump. Su propuesta de designar a los cárteles como organizaciones terroristas añadió otra capa a su estrategia. Durante una entrevista reciente, Bill O'Reilly, figura conservadora de los medios de comunicación, preguntó al presidente electo Trump si planeaba etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y si Estados Unidos empezaría a atacarlos con aviones no tripulados. Una vez más, Trump reforzó su postura anterior. ¿Así que va a designar a un grupo terrorista? Absolutamente. Y añadió: he estado trabajando en ello durante los últimos 90 días. Ya sabes, la designación no es tan fácil. Tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso. Trump también reveló que había discutido la idea con el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Explicó que EEUU estaba listo para lanzar operaciones contra los cárteles dentro de México, pero que López Obrador había rechazado la oferta hasta el momento. Trump explicó cómo buscó la colaboración de López Obrador para acabar con los cárteles, pero la oferta fue rechazada. No obstante, afirmó que es necesario hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué significa que los cárteles sean designados oficialmente como organizaciones terroristas? Si esto sucede, sería ilegal para cualquier persona en los EEUU apoyar a sabiendas a los cárteles. Esto podría incluir la prestación de ayuda financiera, recursos, o incluso simplemente colaborar con ellos. Además, los miembros de los cárteles tendrían prohibida la entrada en Estados Unidos y, si ya estuvieran en el país, podrían ser deportados. También se exigiría a las instituciones financieras que bloquearan cualquier fondo relacionado con los cárteles. Si encuentran dinero vinculado a estos grupos, deberán comunicarlo al Departamento del Tesoro estadounidense. Esto podría dificultar mucho las operaciones de los cárteles, ya que sus redes financieras se verían desbaratadas. Algunos expertos sugieren también que la designación podría tener un impacto significativo en el flujo de armas hacia los cárteles. Un estudio reciente del gobierno de Estados Unidos rastreó más de 150.000 armas de fuego, incluidos rifles de asalto, hasta armerías y fábricas estadounidenses. En virtud de las leyes antiterroristas, las personas que compren armas en Estados Unidos para los cárteles podrían enfrentarse a penas mucho más duras, lo que añadiría más presión a las operaciones de los cárteles. Esta designación podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra las poderosas organizaciones criminales que operan en México y más allá. En otras palabras, otorgaría a las agencias estadounidenses mayores herramientas legales para desbaratar las operaciones de los cárteles, incluida la congelación de activos y la imposición de penas más severas a cualquiera que ayude a estos grupos. Sin embargo, invocar esta ley centenaria y calificar a los cárteles de grupos terroristas plantea complejas cuestiones jurídicas y diplomáticas. Los críticos sostienen que estas medidas podrían tensar las relaciones con México y tener consecuencias imprevistas, como complicar las negociaciones de paz o perturbar los esfuerzos humanitarios. Las encendidas declaraciones de Trump no pasaron desapercibidas al sur de la frontera. Los informes indican que los líderes de los cárteles vieron sus declaraciones como un desafío directo. En una muestra de desafío, algunos cárteles habrían lanzado veladas advertencias a Estados Unidos, señalando su disposición a tomar represalias si los planes de Trump se materializaban. La matanza más reciente podría ser una respuesta inicial al grito de guerra de Trump. No obstante, la respuesta de un cártel llamó la atención. Un vídeo en el que supuestamente aparece un miembro del cártel dirigiéndose al gobierno estadounidense. Aunque el contenido de estos vídeos suele contener lenguaje violento, el mensaje subyacente era que los cárteles no darían marcha atrás. El inmediatamente anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, rechazó rápidamente las propuestas de Trump, afirmando que México no permitiría ninguna violación de su soberanía nacional. Reaccionando a la oferta de Trump, el expresidente mexicano dijo: «Solo diré cooperación, sí, intervención, no». A lo largo de su mandato, AMLO enfatizó constantemente la importancia de abordar las causas profundas de la delincuencia, como la pobreza y la desigualdad, en lugar de confiar únicamente en enfoques militarizados.
El gobierno de AMLO considera que las medidas propuestas por Trump son incendiarias y contraproducentes. Los funcionarios mexicanos argumentan que las operaciones unilaterales de Estados Unidos podrían desestabilizar aún más la región y socavar los esfuerzos en curso para abordar los problemas relacionados con los cárteles a través de la colaboración y la reforma. La urgencia de la retórica de Trump cobró impulso tras la trágica emboscada de 9 miembros de la familia LeBaron, una comunidad de ciudadanos con doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, en el norte de México. El ataque reavivó las peticiones de medidas más contundentes contra los cárteles, y algunos familiares de las víctimas instaron al gobierno estadounidense a clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas. El desgarrador incidente se convirtió en un punto de encuentro para Trump y sus partidarios, poniendo de relieve el devastador impacto de las actividades de los cárteles a ambos lados de la frontera. Para muchos, subrayó la necesidad de una respuesta decisiva, incluso si eso significaba tomar medidas sin precedentes. Ahora, con la victoria de Trump y su regreso a la Casa Blanca, se han reavivado los debates sobre cómo abordar la crisis de las drogas y hacer frente a la influencia de los cárteles. Sus estrategias propuestas, aunque controvertidas, han resonado entre quienes consideran que los enfoques actuales no han dado resultados. Sin embargo, no se pueden ignorar los riesgos de una acción unilateral. Un paso en falso podría agravar las tensiones, desestabilizar la región y tensar la delicada relación entre Estados Unidos y México. A medida que la visión de Trump para hacer frente a los cárteles sigue desarrollándose, una cosa sigue siendo cierta: hay mucho en juego. Si su enfoque traerá un cambio significativo o creará nuevos desafíos, es una pregunta que solo el tiempo, y tal vez otro mandato, responderá. Mientras tanto, ambas naciones siguen en vilo, preparándose para las posibles consecuencias de un grito de guerra que ya ha sacudido los cimientos de la diplomacia y la seguridad en Norteamérica. A medida que aumentan las tensiones, es crucial comprender lo que esta escalada de la guerra contra los cárteles significa tanto para Estados Unidos como para México. ¿Qué significa la guerra para ambas partes? La idea de enviar tropas estadounidenses o incluso disparar misiles contra México para hacer frente a los poderosos cárteles de la droga, como ha sugerido el presidente electo Donald Trump, ha suscitado un acalorado debate. Muchos militares y exmilitares estadounidenses han expresado su preocupación porque tales acciones puedan tener consecuencias imprevistas, causas de muerte, represalias e incluso consecuencias violentas en suelo estadounidense, sin resolver el problema subyacente de las drogas ilegales que inundan la frontera. A medida que el fentanilo, un peligroso opioide sintético, se convierte en una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, con casi 80.000 estadounidenses muertos por sobredosis relacionadas con opioides solo en 2022, se han intensificado los llamamientos para tomar medidas más agresivas contra los cárteles. El presidente electo Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis y la exembajadora de la ONU Nikki Haley han propuesto una acción militar para detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos y castigar a los cárteles por los innumerables crímenes que han cometido, incluidas las muertes de ciudadanos estadounidenses. Las cifras cuentan una historia aterradora. Las incautaciones de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos se han disparado, pasando de solo 10,7 kilogramos en 2014 a la asombrosa cifra de 8.400 kilogramos en 2018-2022, según datos de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Sin embargo, tomar medidas militares drásticas no es tan sencillo como parece. Funcionarios actuales y anteriores sostienen que una estrategia de este tipo podría ser contraproducente. Enviar fuerzas estadounidenses a México podría provocar represalias violentas por parte de los cárteles, tanto en México como dentro de Estados Unidos, poniendo a las tropas estadounidenses y a los civiles mexicanos en riesgo de encuentros violentos. Además, localizar laboratorios de fentanilo no es nada fácil. Estados Unidos también se arriesgaría a dañar su relación con México, un socio comercial vital, y perdería la cooperación de las fuerzas de seguridad mexicanas. Un militar estadounidense con experiencia en México explicó la situación. Envías un equipo SEAL. Eliminas al líder de un cártel. Bien, ¿y ahora quién manda? Esto podría crear el efecto de retroceso de fracturar los cárteles. El oficial señaló la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses se enfrenten a pistoleros de los cárteles armados con armas de grado militar, incluidas ametralladoras y lanzacohetes. En su opinión, esta situación es mucho más complicada de lo que muchos creen. Earl Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México, se hizo eco de estas preocupaciones, afirmando que, aunque los laboratorios de fentanilo son difíciles de encontrar, los daños colaterales podrían ser graves. Pero es fácil atacar el apartamento equivocado y matar a un montón de inocentes al lado.
niños, familias, advirtió. La amenaza de represalias no es una posibilidad lejana. Jason Blasakis, exfuncionario antiterrorista y antinarcóticos del Departamento de Estado, destacó la posibilidad de que los cárteles tomen represalias de una forma mucho más horripilante. Si las fuerzas estadounidenses atacan las operaciones de los cárteles en México, estos podrían contraatacar, haciendo que sus agentes ataquen a civiles en Estados Unidos. En la práctica, la mayor parte del tráfico de fentanilo implica a ciudadanos estadounidenses, que pasan la droga a través de pasos fronterizos legales. Como señaló Blasakis, el uso de la fuerza letal contra los contrabandistas no solo es políticamente delicado, sino que también es probable que sea ilegal. En el centro de este debate está el creciente apoyo de algunos republicanos a la acción militar. Durante el último año de su presidencia, Trump planteó la idea de utilizar la fuerza militar para combatir a los cárteles de la droga. En sus memorias, Mark Esper, el segundo secretario de Defensa de Trump, recordó que el presidente había preguntado en múltiples ocasiones si el ejército podría disparar misiles contra México para destruir laboratorios de drogas. Esper lo desaconsejó rotundamente, tachándolo de ilegal y de acto de guerra. Tuve que explicarle que no podemos hacer eso. Violaríamos el derecho internacional. Sería terrible para nuestros vecinos del sur. Nos afectaría de muchas maneras. Sin embargo, la idea cobró fuerza a medida que la crisis del fentanilo empeoraba y más aspirantes presidenciales republicanos como Haley han presionado para que se tomen medidas agresivas. No vamos a esperar, no vamos a dejar que mueran más estadounidenses, dijo Haley en una entrevista reciente ante la creciente crisis de las drogas. O lo hace México, o lo hacemos nosotros, pero uno de nosotros lo está haciendo. Una encuesta reciente reveló que el 52% de los estadounidenses apoyaba el envío de personal militar estadounidense a México para combatir a los cárteles, con el 64% de los republicanos a favor. Pero cuando se trataba de actuar sin la aprobación de México, las cifras cambiaban drásticamente. La mayoría de los estadounidenses, incluidos muchos republicanos, se opusieron a la acción militar, a menos que México estuviera de acuerdo. Aunque la opinión pública muestra cierto respaldo a la intervención militar, la mayoría de los expertos coinciden en que las consecuencias de tal acción serían probablemente graves. Es Hollywood. Se ve muy bien. Podríamos hacerlo. Sería fácil enviarlos, un par de equipos, de fuerzas especiales, que podrían ir y extraer en entregas extraordinarias, comentó un oficial militar. Pero volvió a cuestionar el motivo, diciendo que no tiene ningún propósito real. Las palabras del oficial señalan una preocupación más profunda. La intervención militar estadounidense en México, sin la cooperación del gobierno mexicano, podría causar un daño inmenso, con pocas posibilidades de lograr el resultado deseado. El panorama político añade otra capa de complejidad. A pesar del apoyo a la acción militar en algunos sectores, estrategas y expertos sugieren que la realidad de la aplicación de una política de este tipo es más complicada. Según Alex Conant, antiguo asesor de la campaña de 2016 del senador republicano Marco Rubio, las probabilidades de que algún republicano ordene una acción militar unilateral una vez en el cargo son escasas debido a los efectos colaterales negativos. Sergio Alcocer, ex vicecanciller mexicano, también advirtió que la acción militar podría romper los acuerdos de intercambio de inteligencia entre las dos naciones, así como interrumpir las relaciones diplomáticas en áreas como la inmigración y el comercio. Dijo que sería inaceptable para México, al igual que lo sería para Estados Unidos si la situación se invirtiera. Mientras tanto, México se enfrenta a un complejo futuro político bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, que asumió el cargo después de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que López Obrador y Trump compartían un enfoque transaccional de la política, la ideología izquierdista de Sheinbaum podría configurar el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México de forma muy diferente. Arturo Sarucán, ex embajador de México en EEUU, señaló que la postura más nacionalista y patriotera de Sheinbaum podría llevar a negociaciones difíciles con Trump. El enfoque más ideológico de Sheinbaum podría hacerla menos propensa a ceder a las demandas de Trump, especialmente en temas sensibles como la inmigración y el comercio. Aunque Sheinbaum y Trump han mantenido unos primeros intercambios cordiales, la dinámica entre ambos ya es tensa. Sarucán señaló que la formación ideológica de Sheinbaum, moldeada por su activismo y movimientos estudiantiles, contrasta con el estilo político más pragmático de López Obrador. Según él, Sheinbaum podría responder a las políticas de Trump con más resistencia, lo que podría agudizar el conflicto entre las dos naciones. Los lazos económicos entre Estados Unidos y México son innegablemente fuertes. El comercio transfronterizo ha alcanzado más de 800.000 millones de dólares al año, y las empresas estadounidenses están profundamente integradas en la industria manufacturera mexicana.
A pesar de la estrecha relación económica, la amenaza inminente de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, como una intervención militar, podría sumir esta estabilidad en el caos. El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, USMCA, por sus siglas en inglés, que está en proceso de revisión, presenta otro punto de discordia. Sheinbaum ya ha indicado que México no está dispuesto a ceder ante presiones externas, sea cual sea la circunstancia. Aunque los lazos comerciales son sólidos, las fricciones políticas en torno a temas como la inmigración, la lucha contra el narcotráfico y las políticas de seguridad se ciernen sobre el país. La experiencia de México con las políticas de Trump no es nueva. La administración Trump ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión para México, con las amenazas de Trump de cerrar la frontera, imponer aranceles y usar la fuerza militar para combatir a los cárteles. El país está familiarizado con la retórica de Trump y se prepara para un segundo mandato. Si bien México pudo sortear algunas de estas presiones durante el primer mandato de Trump, sigue siendo incierto cómo manejará las demandas de un segundo mandato, especialmente bajo un presidente más ideológicamente impulsado como Sheinbaum. A medida que Sheinbaum avance en su presidencia, es probable que se enfrente a un reto más difícil a la hora de equilibrar los intereses de EEUU con la propia soberanía de México. Ya ha sugerido que México se mantendrá firme en las negociaciones, rechazando la idea de ceder simplemente a las demandas de Estados Unidos. «Vamos a dar la cara. Estamos preparados para hacerlo con gran unidad», afirmó, dando a entender que está dispuesta a adoptar una postura de mayor confrontación si es necesario. Hacer frente a la presión de Estados Unidos no es nuevo para México, pero no siempre ha funcionado como se esperaba. Ya en 2018, cuando Marcelo Ebrard era canciller de México, el país pareció ceder ante la intensa presión de Estados Unidos. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reveló que Ebrard esencialmente aceptó las demandas estadounidenses de mantener a los solicitantes de asilo en México e incluso aceptar a los migrantes de regreso, incluso si no eran de México. Al parecer, Ebrard presionó para que el acuerdo se mantuviera en secreto para evitar poner en una situación embarazosa al presidente de México, López Obrador. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas como parecían. Más tarde, Ebrard afirmó que había logrado evitar la firma de un acuerdo mucho más extremo de tercer país seguro, que podría haber enviado aún más migrantes a México. A pesar de las afirmaciones sobre la negociación, el hecho permanece. México cedió a la presión estadounidense. En la actualidad, Ebrard ya no dirige las relaciones exteriores. Ahora, como secretario de Economía de México, será el encargado de representar a México en la próxima revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Curiosamente, el expresidente Trump ya se ha burlado de los movimientos pasados de Ebrard, diciendo: «Nunca he visto a nadie doblarse así». Pero Ebrard, impertérrito, insiste en que los fuertes lazos económicos de México con Estados Unidos evitarán que Trump presione demasiado en temas como el cierre de fronteras o los aranceles. La pregunta sigue siendo: ¿se mantendrá México realmente firme esta vez o se repetirá la historia? Sin duda, las presiones son altas. Mientras Estados Unidos se enfrenta a una creciente crisis con los cárteles de la droga y a una epidemia de opioides alimentada por el fentanilo, cualquier acción militar en México podría agravar la situación. Al mismo tiempo, México debe sortear su propia política interna y las presiones externas, sabiendo que su relación con Estados Unidos no hará sino complicarse con el paso del tiempo. El desafío ahora radica en encontrar un camino a seguir que aborde la crisis de las drogas sin desencadenar un conflicto mayor. Con las declaraciones de guerra de Trump en el aire, ambas naciones se preparan para una tormenta que podría remodelar sus futuros. Para ver más vídeos nuestros, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla.